Para analizar este tema a fondo, saludamos esta noche con mucho gusto a Fernando Gómez. Él es analista de aeropuertos y negocios. Fernando, muchísimas gracias. Hola, muy buenas noches, Abel. Encantado de estar con ustedes. Fernando, importante la información que da a conocer el gobierno de México. Sin embargo, decíamos, llama la atención porque estamos, digamos, en el inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y algunas personas consideran que se está buscando llevar la mayor cantidad de vuelos a esta nueva terminal aérea. Desde tu punto de vista y quizá con algún conocimiento de estudios recientes, ¿es correcta esta información de una falla estructural grave en este inmueble? Mira, Abel, tienes mucha razón, es muy importante lo que señalas y lo que apunta el presidente de la República en la mañana. La Terminal 2 se construyó en el sexenio de Vicente Fox. Desde entonces, durante varios sexenios más, se han venido arrastrando una serie de hundimientos en la Terminal 2. Esto se debe a una incorrecta cimentación que se hizo desde aquel entonces. Claro, hay que corroborarlo ahora con la opinión o el dictamen que emitan los peritos en esa materia y que ya están trabajando, tengo entendido, a partir de hoy, precisamente para determinar si es seguro utilizar esa Terminal 2 en el aeropuerto capitalino o se tendría que cerrar con vistas a una posible reestructuración, rehabilitación, reforzamiento, lo que haya lugar, pero tendría que cerrarse prácticamente la mitad del aeropuerto Benito Juárez. ¿Qué implica esto? Pues tener que trasladar la mitad de las operaciones de las 37 millones de pasajeros que se movilizan actualmente, tendrían que movilizarse hacia otros aeropuertos. Obviamente, el lógico en suponer es el aeropuerto nuevo, el Felipe Ángeles. Anteriormente se han dado una serie de anuncios y medidas que pareciera que estaban condicionando al uso del Felipe Ángeles. Pero a diferencia de las otras, es un caso de extrema urgencia que hay que revisar a fondo y que precisamente justificaría un traslado masivo de operaciones y hacia el aeropuerto Felipe Ángeles, puesto que lo esencial en la operación aeroportuaria es la seguridad, y no nada más de las instalaciones, sino también de los pasajeros. ¿Qué implica esto? ¿Por qué lo señalamos? Desde hace muchos años, Abel, se viene manejando las evidencias que se han publicado precisamente en torno al hundimiento que registran ciertas áreas del edificio terminal, repito, de la Terminal 2, donde hay hundimientos de hasta más de 1 metro 20 centímetros, que fueron disimulándose durante el paso de estas décadas con la construcción de rampas, de escalinatas, de cosas de forma, pero era para ocultar en cierta medida el desfase que hay en el suelo, en la zona de edificios terminales. Pero esto obedece a que originalmente el constructor que fue contratado por el gobierno federal en el gobierno de Vicente Fox, pues quizás no cimentó lo suficientemente bien, habría que comprobarlo, pero la prueba o la esencia de donde partimos es que el suelo es una zona lacustre. Recuerda que antes era parte del lago de Texcoco y por lo mismo es un suelo gelatinoso que tiende a hundirse. Claro. Fernando, también hoy da un dato interesante el gobierno de México. Dice, sabemos que es un problema grave, incluso podría generarse una desgracia en cualquier momento, pero no hay los recursos suficientes para una intervención integral. Si acaso, en este gobierno, después de conocer todos los estudios, estaríamos apuntalando el edificio. Podríamos hablar, ya lo mencionabas, quizá de una omisión de las anteriores administraciones por no meterle dinero, por no reparar esta terminal. Y ahora, con este apuntalamiento, pues quizá no sería lo que estaríamos buscando o el objetivo máximo de tener, pues como tal, una terminal aérea segura para el lugar en donde está, la Ciudad de México. Claro, primero, en toda gran obra, como de este tipo, tuvo que haber habido una empresa supervisora de obras que cobró un dineral por ese trabajo. Si no lo hizo bien, no debía de haber nunca certificado la operación o la inauguración de esa Terminal 2. En toda gran obra, te repito, se requiere de un supervisor de obras que pone en riesgo su firma o su credibilidad, que es con lo que se trabaja. Y dos, los funcionarios que permitieron estos errores acumulados durante muchos años y la simulación
de que eran grietas o simplemente algunos hoyos por ahí, pues también habría que fijar responsabilidades. Pero tercero y más importante, yo que he tenido la oportunidad de trabajar de cerca, diario, ahí en el aeropuerto, con los grupos constructores, inversionistas privados que invirtieron su capital en el proyecto de coinversión con el gobierno federal para construir la T1, te puedo garantizar que la T2 estuvo mal diseñada, mal construida desde un principio, y los costos y los errores salen a relucir hasta ahora con los costos que implicará. Sí. ¿Cuáles son nuestros costos? Son altísimos, porque un reforzamiento no es como podría hacerse con un edificio condominal o un edificio de oficinas, que se refuerza por fuera y por fuera y por arriba del piso, por decirlo concretamente. En el caso de este edificio terminal, el problema existe o el daño existe en la cimentación. Tendríamos que irnos a fondo y eso prácticamente es imposible. Primero, se tendría que cerrar, en dado caso, el aeropuerto, la Terminal 2, y luego empezar a trabajar a realizar esos ajustes, esos trabajos, pero implica una gran cantidad de recursos. Yo no sé si sea factible hacer ese trabajo o cancelarlo definitivamente, y ahora sí, empezar a pensar en un sistema que nos permita utilizar o aprovechar el Felipe Ángeles, el de Toluca y el de Puebla, para ahora sí desconcentrar el aeropuerto capitalino, porque de lo que se trata no nada más es de tener hundimientos que se pueden simular o no, sino es un riesgo inminente para el usuario que transita. Te repito, antes de la pandemia registrábamos 50 millones de pasajeros, ahora en cada terminal se viene manejando mitad y mitad, quiere decir que 25 millones tendrán que moverse a otra terminal, de la cual la T1 no sería suficiente para atender todo, tendría que redistribuirse hacia las otras terminales. Y es un problema, repito, de las condiciones del subsuelo que también van a asomarse, y de hecho sucede en las pistas de aterrizaje. Platicamos esta noche con Fernando Gómez, él es analista de aeropuertos y negocios. Nos quedamos con 2 puntos. Uno, el urgente es revisar, tener ya estos estudios y rescatar esta terminal aérea. El problema, dices bien, es grave y está en los cimientos. Y la otra, por supuesto, ver la voluntad de investigar entonces quién autorizó que este aeropuerto entrara en funciones. Hablamos de la Terminal 2. Fernando, muchísimas gracias por estos minutos para Reporte MN. Gracias a ustedes por la oportunidad, Abel. Buenas noches. Buenas noches.